Durante siglos, las palabras de Nostradamus han sido leídas como simples versos oscuros, advertencias difusas escritas para un futuro demasiado lejano como para tomarlas en serio. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que esas profecías parecen despertar, como si hubieran estado esperando el instante exacto para encajar. Para muchos investigadores, ese instante tiene una fecha concreta, 2026. Nostradamus no hablaba de los años como simples números. Para él, el tiempo era un ciclo, y ciertos periodos concentraban eventos capaces de cambiar el rumbo del mundo. En varios de sus escritos aparece la idea de un año en el que las estructuras que sostienen a la humanidad comienzan a resquebrajarse al mismo tiempo. No un colapso repentino, sino una secuencia de señales que, vistas en conjunto, revelan que algo irreversible está en marcha. El verdadero miedo no está en lo que sucede de golpe, sino en lo que se va normalizando. Nostradamus describió un periodo en el que la gente seguiría con su vida cotidiana mientras, sin darse cuenta, el suelo bajo sus pies empezaba a ceder. Las advertencias estarían a la vista de todos, pero serían ignoradas, minimizadas o reinterpretadas para no aceptar su gravedad. Esa ceguera colectiva es uno de los elementos más inquietantes de sus visiones. Según sus versos, antes del gran cambio llega una etapa de confusión. Las noticias se contradicen, los líderes pierden credibilidad y la verdad se vuelve difícil de distinguir de la mentira. La humanidad entra en un estado de ruido constante, donde todo parece urgente y nada parece claro. Este caos no es accidental, es el terreno perfecto para que ocurran transformaciones profundas sin resistencia real. Nostradamus habló de cielos alterados y de señales que muchos interpretarían como fenómenos naturales comunes. Pero él insistía en que no se trataba solo de eventos físicos, sino de símbolos. El cielo, para él, representaba el orden superior, aquello que guía y da sentido. Cuando el cielo se altera, lo que realmente se rompe es la percepción de estabilidad. La gente deja de confiar en que el mañana será similar al ayer. El año que no debía llegar no es descrito como el fin del mundo, sino como el final de una forma de vivirlo. Las reglas que durante décadas parecían inamovibles comienzan a fallar. Sistemas económicos que prometían seguridad muestran su fragilidad. Alianzas políticas se tensan hasta el punto de romperse. Y lo más importante, la confianza colectiva, ese acuerdo silencioso que mantiene unida a la sociedad, empieza a desmoronarse. Lo inquietante es que Nostradamus no hablaba de pánico inmediato. Al contrario, describía una calma extraña, casi artificial. Las personas siguen trabajando, consumiendo, planificando el futuro, mientras una sensación difusa de inquietud se instala en el fondo de la mente. Algo no encaja, pero nadie sabe exactamente qué es. Esas sensaciones, para muchos intérpretes, la señal más clara de que la profecía está activa. Este gancho no es una promesa de terror, sino una advertencia. Nostradamus creía que conocer el futuro no servía para resignarse, sino para observar con atención. 2026 no aparece en sus escritos como un punto final, sino como un umbral. Un momento en el que la humanidad se enfrenta a las consecuencias acumuladas de sus decisiones, tanto individuales como colectivas. La pregunta que deja abierta no es qué va a pasar, sino si estaremos preparados para reconocerlo cuando empiece. Porque, según sus palabras, cuando el mundo cambie de verdad, no lo hará con un estruendo inmediato, sino con un silencio inquietante. Y para cuando muchos quieran reaccionar, el proceso ya estará en marcha. En las profecías de Nostradamus, el colapso del orden mundial no ocurre como una explosión repentina, sino como una lenta erosión. Él no habló de un solo imperio cayendo de un día para otro, sino de un sistema entero debilitándose desde dentro, perdiendo coherencia, autoridad y dirección. Para Nostradamus, el verdadero derrumbe comienza cuando las reglas dejan de ser respetadas incluso por quienes las crearon. Sus versos describen un tiempo en el que las grandes potencias aparentan fortaleza, pero en realidad están sostenidas por estructuras frágiles. Las alianzas se mantienen por conveniencia, no por lealtad, y los pactos se rompen en cuanto dejan de ser útiles. Esta falta de estabilidad genera un efecto dominó. Cuando una pieza clave falla, las demás comienzan a tambalearse sin que nadie pueda detener el proceso. Nostradamus insistía en que el colapso no sería solo político o económico, sino psicológico. Los ciudadanos empiezan a desconfiar de sus líderes,
no porque todos sean corruptos, sino porque las promesas ya no se cumplen. El lenguaje del poder pierde fuerza. Las palabras que antes tranquilizaban ahora suenan vacías. Este desgaste emocional colectivo es, según sus visiones, el primer síntoma real del fin del orden establecido. En este escenario, los conflictos ya no se limitan a fronteras físicas. Se trasladan al interior de las sociedades. Grupos enfrentados, polarización extrema y una sensación constante de nosotros contra ellos. Nostradamus describió este fenómeno como una guerra silenciosa, donde no siempre hay armas visibles, pero sí una ruptura profunda del tejido social. Cuando una sociedad se fragmenta internamente, se vuelve vulnerable a cualquier presión externa. El profeta también habló de un desequilibrio económico que acelera el proceso. Sistemas diseñados para sostener a millones empiezan a mostrar grietas, no por falta de recursos, sino por mala distribución y decisiones tomadas lejos de la realidad cotidiana. La riqueza se concentra, la desigualdad aumenta y la sensación de injusticia se vuelve insoportable para muchos. Este descontento, advertía Nostradamus, es el combustible perfecto para el caos. Otro elemento clave es la pérdida de legitimidad internacional. Naciones que durante décadas impusieron normas comienzan a ser cuestionadas. Su autoridad moral se debilita, y con ella su capacidad de liderar. Nostradamus veía este momento como una inversión de roles. Aquellos que mandaban ya no inspiran respeto, y aquellos que obedecían empiezan a desafiar abiertamente el sistema. Lo más inquietante es que este colapso no se vive como un evento único, sino como una acumulación de pequeñas crisis. Cada una parece manejable por separado, pero juntas forman una tormenta imposible de controlar. Crisis energéticas, tensiones diplomáticas, conflictos regionales y fallos institucionales se superponen hasta crear un panorama de inestabilidad permanente. El mundo entra en un estado de emergencia constante sin darse cuenta. Nostradamus no ofrecía soluciones simples. Para él, este colapso era una consecuencia inevitable de un orden que había olvidado sus límites. El poder, al concentrarse demasiado, se vuelve rígido, incapaz de adaptarse. Y cuando llega el momento del cambio, esa rigidez provoca una caída más dolorosa. Este primer gran aviso para 2026 no habla del fin absoluto, sino del fin de una etapa histórica. El mundo que conocíamos empieza a deshacerse pieza por pieza, mientras otro, aún indefinido, comienza a tomar forma. La pregunta que queda en el aire no es si el orden mundial caerá, sino qué tipo de mundo surgirá de sus restos. Tras el debilitamiento del orden mundial, Nostradamus advirtió sobre una consecuencia inevitable: el vacío de poder. Cuando las estructuras tradicionales pierden autoridad y las reglas dejan de ser claras, surge una necesidad colectiva de dirección. En ese contexto de incertidumbre, aparece la figura que él describió de forma ambigua, inquietante y profundamente simbólica. Un líder que no se impone por la fuerza inmediata, sino por la promesa de restaurar el orden. Nostradamus no lo retrató como un tirano evidente desde el principio. Al contrario, sus versos sugieren que este personaje será recibido con esperanza por amplios sectores de la población. Habla con claridad cuando todo parece confuso, ofrece soluciones simples a problemas complejos y proyecta seguridad en un mundo que se siente fuera de control. Su mayor poder no reside en sus recursos, sino en su capacidad para leer el miedo colectivo y convertirlo en lealtad. Este líder emerge en un momento en el que la gente está cansada de crisis encadenadas, de promesas incumplidas y de líderes que parecen desconectados de la realidad. Nostradamus entendía bien esta dinámica. Cuando el cansancio supera al escepticismo, la sociedad está dispuesta a aceptar casi cualquier figura que prometa estabilidad, incluso a costa de libertades que antes consideraba intocables. Los textos proféticos sugieren que su ascenso no será inmediato ni violento. Comienza ganando influencia, no control. Se presenta como una alternativa, como alguien que dice lo que otros no se atreven. Poco a poco, su discurso va desplazando a los demás. Las voces críticas son etiquetadas como obstáculos para el progreso o como parte del problema que él asegura querer resolver. Así, sin necesidad de represión abierta, el debate se estrecha. Nostradamus también dejó entrever que este líder no actúa solo. Se apoya en un entorno leal, cuidadosamente elegido, que refuerza su imagen y ejecuta sus decisiones.
Este círculo cercano es clave para consolidar su poder, ya que filtra la información, controla los relatos y mantiene una apariencia de consenso. El poder, en este punto, deja de ser visible y se vuelve estructural. Uno de los aspectos más inquietantes de esta profecía es la transformación gradual del lenguaje. Palabras como orden, seguridad o estabilidad comienzan a adquirir nuevos significados. Lo que antes implicaba equilibrio ahora justifica control. Lo que antes era protección ahora se convierte en vigilancia. Nostradamus veía en esta manipulación del discurso una señal clara de que el proceso ya estaba avanzado. El líder oscuro no necesita ser malvado en apariencia. De hecho, cuanto más racional y calmado parece, más peligroso se vuelve. Su fuerza está en la normalización de medidas excepcionales. Cada decisión se presenta como temporal, necesaria, inevitable. Y cuando la sociedad quiere reaccionar, descubre que esas medidas ya forman parte del sistema. Cuando el orden mundial se fragmenta y la confianza desaparece, alguien ocupará ese espacio. Nostradamus no afirmaba que este líder fuera una anomalía, sino un producto lógico de la desesperación colectiva. Así, 2026 aparece en sus visiones como el año en que muchas personas, sin darse cuenta, entregan su poder a cambio de una promesa de calma. El verdadero peligro no está en la figura en sí, sino en el consentimiento silencioso que lo sostiene. Porque, según Nostradamus, cuando un solo hombre encarna la esperanza de millones, el equilibrio ya se ha perdido. Después del colapso del orden y del surgimiento de un nuevo poder, Nostradamus introduce un tercer elemento decisivo en sus visiones, la reacción del mundo natural. Para él, la naturaleza no actúa de forma aislada ni aleatoria, sino como un reflejo del desequilibrio humano. Cuando el orden social se rompe y el poder se concentra de manera antinatural, el entorno responde. Nostradamus hablaba de fuego, agua y tierra como fuerzas desatadas, pero no en un sentido puramente apocalíptico. Sus versos sugieren una acumulación de fenómenos extremos que dejan de ser excepcionales para convertirse en parte de la normalidad. Inundaciones que ya no sorprenden, sequías que se prolongan sin explicación clara, terremotos que parecen ocurrir donde antes no lo hacían. El verdadero temor no es un evento aislado, sino la sensación de que el planeta ha entrado en una fase impredecible. En sus escritos, el fuego ocupa un lugar simbólico central. Representa tanto el calor extremo como la destrucción provocada por el hombre. Incendios que arrasan territorios enteros, ciudades paralizadas por temperaturas insoportables y cielos oscurecidos por el humo. Para Nostradamus, este fuego no es solo físico, es una señal de exceso, de límites superados durante demasiado tiempo. El agua, por su parte, aparece como una fuerza que avanza sin pedir permiso. Mares que ganan terreno, lluvias que desbordan sistemas incapaces de contenerlas y regiones enteras obligadas a desplazarse. El profeta veía en el agua un símbolo del caos que no puede ser controlado una vez liberado. Cuando el equilibrio se rompe, advertía, lo que estaba contenido busca salir. La tierra tampoco permanece estable. Nostradamus habló de suelos que se agrietan, de ciudades que tiemblan y de territorios que dejan de ser seguros. Más allá del fenómeno físico, esto representa la pérdida de seguridad básica. El lugar que antes era hogar se convierte en una amenaza. La estabilidad deja de existir incluso en lo más elemental. Lo inquietante es que estas catástrofes no generan una reacción unificada. En lugar de cooperación global, provocan más fragmentación. Cada región intenta salvarse como puede. Las fronteras se tensan, los recursos se protegen y la solidaridad se vuelve selectiva. Nostradamus veía en esta respuesta un agravamiento del problema. Cuando la humanidad más necesita actuar como un todo, se repliega sobre sí misma. Otro aspecto clave de esta profecía es la adaptación forzada. Las personas comienzan a vivir con lo impensable. Ciudades diseñadas para un clima que ya no existe, sistemas agrícolas obsoletos, infraestructuras que fallan una y otra vez. El mundo intenta ajustarse, pero siempre va un paso por detrás. Esta carrera constante contra el entorno genera una fatiga colectiva profunda. Para Nostradamus, estas catástrofes no son castigos divinos ni accidentes inevitables. Son consecuencias, el resultado de un desequilibrio prolongado entre progreso y responsabilidad. Cuando el ser humano actúa como si estuviera separado del mundo natural,
termina enfrentándose a él como a un enemigo. En 2026, según estas visiones, la naturaleza deja de ser un fondo silencioso y se convierte en protagonista. No porque quiera destruir, sino porque ya no puede sostener el peso de las decisiones humanas. El mensaje es claro y perturbador. El planeta no se revela, responde. A partir de aquí, el miedo ya no es abstracto ni político. Se vuelve físico, cotidiano, imposible de ignorar. Y en medio de ese escenario, la humanidad comienza a preguntarse si aún tiene control o si ya es demasiado tarde. Después del derrumbe del orden mundial, del ascenso de un nuevo poder y del descontrol de la naturaleza, Nostradamus señala una consecuencia aún más profunda y silenciosa: el colapso espiritual de la humanidad. Para él, este no es un evento visible ni inmediato, sino una transformación interna que ocurre casi sin resistencia. Es el momento en que el ser humano pierde su brújula interior. Nostradamus escribió sobre una era en la que la verdad se fragmenta. No desaparece de golpe, sino que se diluye entre versiones, interpretaciones y relatos contradictorios. La gente ya no sabe en qué creer, y ante esa confusión, muchos optan por creer en aquello que les resulte más cómodo. Este es el inicio de una crisis espiritual que no tiene que ver únicamente con la religión, sino con el sentido mismo de la existencia. En sus visiones, la fe deja de ser una fuente de unión y se convierte en un motivo de división. No porque las creencias sean distintas, sino porque se vacían de significado profundo. Los rituales se mantienen, las palabras se repiten, pero ya no transforman a quien las pronuncia. Nostradamus veía este fenómeno como una espiritualidad de superficie, incapaz de sostener a una humanidad en crisis. La confusión moral se intensifica. Lo que antes se consideraba correcto comienza a relativizarse. Las líneas entre el bien y el mal se vuelven borrosas, no por reflexión profunda, sino por conveniencia. En un mundo inestable, la ética se adapta para sobrevivir. Nostradamus advertía que este ajuste constante termina erosionando cualquier valor firme, dejando a las personas sin referencias claras. Otro elemento clave es la pérdida de propósito. Cuando los grandes relatos que daban sentido a la vida se derrumban, el vacío resultante es difícil de soportar. Algunas personas lo llenan con consumo, otras con ideologías extremas, otras con una obediencia ciega a figuras de poder. Pero ninguna de estas opciones, según el profeta, ofrece una verdadera respuesta. Son solo distracciones ante una pregunta que nadie quiere enfrentar. Nostradamus también habló de un exceso de información que abruma en lugar de iluminar. La humanidad, rodeada de datos, opiniones y estímulos constantes, pierde la capacidad de contemplar y reflexionar. El silencio se vuelve incómodo, casi insoportable. Sin silencio, advertía, no hay introspección. Y sin introspección, el ser humano se vuelve manipulable. Este colapso espiritual no genera protestas masivas ni revoluciones visibles. Es más peligroso precisamente porque ocurre en privado, en la mente y en el corazón de cada individuo. Las personas siguen funcionando, trabajando, interactuando, pero algo esencial se ha roto. Una desconexión profunda entre lo que se vive y lo que se siente. Para Nostradamus, esta es la antesala de decisiones colectivas equivocadas. Una humanidad desconectada de sí misma es incapaz de tomar decisiones sabias. Busca soluciones rápidas, líderes fuertes, respuestas simples. Y en ese estado, acepta casi cualquier cosa que prometa aliviar la angustia interior, aunque el precio sea alto. El año 2026 aparece aquí como un punto crítico. No porque todos despierten al mismo tiempo, sino porque la acumulación de crisis deja al descubierto este vacío espiritual. Ya no se puede ignorar. La pregunta deja de ser política o económica y se vuelve existencial. ¿Qué somos cuando todo lo que nos definía deja de sostenernos? Si los anteriores afectaban estructuras externas, este afecta el núcleo mismo del ser humano. Y según Nostradamus, sin una reconstrucción interior, ningún orden externo puede sostenerse por mucho tiempo. El mundo puede seguir en pie, pero vacío por dentro. Tras describir el colapso del orden mundial, el ascenso de un poder concentrado, la reacción descontrolada de la naturaleza y la crisis espiritual de la humanidad, Nostradamus dejó un último mensaje que muchos pasan por alto. No es una profecía de destrucción absoluta, sino una advertencia final. Un punto de inflexión. Para él,
Incluso en los periodos más oscuros existe un instante en el que el rumbo aún puede alterarse. Nostradamus no veía el futuro como una línea fija e inamovible. Sus escritos sugieren que ciertos acontecimientos son consecuencias probables, no destinos obligatorios. El problema, advertía, es que la humanidad suele reaccionar tarde, cuando los procesos ya se han consolidado. El último aviso no llega con ruido ni dramatismo. Llega como una sensación persistente de que algo debe cambiar, aunque no se sepa exactamente qué. En este punto, 2026 aparece como un año de elección silenciosa. No una decisión tomada en una cumbre ni firmada en un tratado, sino una suma de decisiones individuales y colectivas. Seguir igual, aferrándose a sistemas agotados y respuestas antiguas, o aceptar que el mundo que conocíamos ya no puede sostenerse de la misma forma. Nostradamus veía este momento como el verdadero juicio, no impuesto desde fuera, sino construido desde dentro. El profeta hablaba de un despertar desigual. No toda la humanidad al mismo tiempo, no de manera espectacular. Algunos comienzan a cuestionar, otros a observar con más atención, otros simplemente a sentirse incómodos con lo que antes aceptaban sin pensar. Ese malestar, lejos de ser negativo, es la señal de que algo aún está vivo. Mientras exista incomodidad, existe conciencia. Este último aviso también implica responsabilidad. Nostradamus no culpaba únicamente a líderes, imperios o fuerzas externas. Para él, cada sociedad crea las condiciones de su propio futuro. Cuando la comodidad se prioriza sobre la verdad, cuando el miedo guía más que la reflexión, el desenlace se acelera. Pero cuando surge la capacidad de detenerse y mirar con honestidad, el ciclo puede transformarse. No se trata de evitar el cambio, sino de atravesarlo con lucidez. Nostradamus entendía que todo colapso contiene una oportunidad, pero solo para quienes están dispuestos a abandonar certezas antiguas. El gran error, advertía, es intentar reconstruir el futuro con las mismas ideas que provocaron la caída. Ahí es donde el último aviso se convierte en última oportunidad. El cierre de sus visiones no es apocalíptico, sino inquietantemente humano. No habla de dioses descendiendo ni de finales absolutos, sino de decisiones cotidianas acumuladas. De cómo se trata al otro, de que se tolera en silencio, de que se elige ignorar. En ese nivel íntimo se define el destino colectivo. 2026 no es presentado como el fin del mundo, sino como el fin de la inconsciencia. Después de ese punto, según Nostradamus, ya no hay excusas. Las señales son claras, las consecuencias visibles. La humanidad sabe, aunque no quiera admitirlo. Y ese conocimiento cambia las reglas del juego. El gran cierre de esta profecía no es una respuesta, sino una pregunta que permanece abierta. Si todo esto está ocurriendo, si las piezas encajan con tanta precisión, entonces el verdadero misterio no es lo que Nostradamus vio, sino lo que nosotros haremos con ello. Porque, como él mismo dejó entrever, el futuro no se revela para ser temido, sino para ser comprendido. Y cuando el mundo mire atrás, quizá no recuerde 2026 como el año del colapso, sino como el año en que la humanidad tuvo una última advertencia, y decidió, consciente o no, qué hacer con ella.